Supercrack Estrella presenta Anunnaki Nibiru, los caídos del cielo Anunnaki, 2006. La llamada película prohibida de John Gress, que casualmente a meses de su estreno la sacaron de los planes porque suponía una transgresión a la seguridad de las altas esferas sociales y políticas, ya que según desvelaba las acciones de un grupo de partidarios y asociaciones que estaban inmiscuidos en asuntos muy turbios como sacrificios humanos, experimentos de mutaciones y un sinfín de temas que nunca sabremos, pues el proyecto quedó parado, o prohibido, como gustan llamarle los fanáticos de las teorías de conspiración. Sea cual sea el caso, un Anunnaki sí pudo ver la luz mediante el libro del mismo nombre, y que es el screenplay original, donde también se revelan los secretos de la creación de la humanidad, la presencia de extraterrestres en el poder y medios de comunicación. Según las páginas dedicadas a la investigación de estas teorías, todo el material fue eliminado por personal de las agencias secretas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Raqqa, 2017. Este es un cortometraje donde aparece la actriz Sigourney Weaver como protagonista, y quién más sino la gran ícono de la saga extraterrestre más famosa del mundo. El trabajo de Neil Blomkamp en la dirección es una refrescante bocanada de ciencia ficción, donde los reptilianos han venido a invadir la Tierra para sacar todos sus recursos naturales y arrasar con la humanidad entera, como si eso les importara. Es un corto sobre la supervivencia, el control mental y el destino de la humanidad. Por cierto, los reptilianos tienen algo llamado la Trump Card, bella referencia al exmandatario de los Estados Unidos. Prometeo, 2012. Sí, aunque no lo creas, la cinta precuela de Alien tiene que ver con los reptilianos y Anunnakis, especialmente porque la expedición termina topándose con un ser que se creía extinto y quienes, según el guión, fueron los creadores de las civilizaciones en el universo y obviamente, en la Tierra. El gigante alienígena que vemos en pantalla es una referencia a estos dioses, como les conocieron en Egipto al momento de construir las pirámides. Poco, pero suficiente. Anunnaki, los caídos del cielo, 2018, esta cinta dirigida por Joan Frank Charanzonet y Rubén Vilches nos da lo que tanto hemos deseado ver, una batalla por la supremacía de uno de los clanes alienígenas más poderosos que habitan en la Tierra, los Anunnakis, quienes obviamente pelean por quedarse con el control absoluto. Más como un homenaje a todas las cintas de zombies y vampiros, con un toque de serie B, la cinta se adentra en la historia de Claudia y Victoria, quienes tienen que ver con la historia central al ser un híbrido, humanas que pueden ver la cuarta dimensión y los dos mundos que realmente existen en el tercer planeta que habitamos. Hay un planeta no descubierto más allá de Neptuno que sigue una larga órbita elíptica inclinada hacia el sur, al igual que autores anteriores como Immanuel Velikovsky y Erich von Daniken. Sitchin defendió hipótesis en las que los acontecimientos extraterrestres supuestamente desempeñaron un papel importante en la historia humana antigua. Según la interpretación de Sitchin de la iconografía y el simbolismo mesopotámicos, esbozada en su libro de 1976 de 12th Planet y sus secuelas, hay un planeta no descubierto más allá de Neptuno que sigue una larga órbita elíptica inclinada hacia el sur. También indicó que parte de su órbita está al norte del ecuador de la Tierra, llegando al sistema solar interior aproximadamente cada 3600 años. Este planeta se llama Nibiru, aunque Júpiter era el planeta asociado con el dios Marduk en la cosmología babilónica. Según Sitchin, Nibiru, cuyo nombre fue reemplazado por Marduk en las leyendas originales por el gobernante babilónico del mismo nombre en un intento de apropiarse de la creación para sí mismo, colisionó catastróficamente con Tiamat, una diosa en el mito de la creación babilónico, el Enuma Eli, que él considera otro planeta que alguna vez estuvo ubicado entre Marte y Júpiter. Esta colisión supuestamente formó el planeta Tierra, el cinturón de asteroides y los cometas. Sitchin afirma que, al ser impactada por una de las lunas del planeta Nibiru, Tiamat se dividió en dos, y luego, en un segundo impacto, el propio Nibiru chocó con los fragmentos rotos, y la mitad de Tiamat se convirtió en el cinturón de asteroides. La segunda mitad, impactada nuevamente por una de las lunas de Nibiru, fue empujada a una nueva órbita y se convirtió en el planeta Tierra actual. Sitchin también especuló que Plutón, que él identifica como Gaga e Isimuth, fue originalmente un satélite de Saturno, pero la gravedad de Nibiru lo perturbó, enviándolo al sistema solar exterior y dándole su peculiar trayectoria orbital, intersectando la órbita de Neptuno.
llegando al sistema solar interior aproximadamente cada 3600 años. Un supervolcán engulló Santorini hace 3600 años. Además, la erupción volcánica de Santorini hace aproximadamente 3600 años fue una de las mayores catástrofes de la humanidad, generando un tsunami que sacudió el Mediterráneo y cambió la historia. El disco celeste de Nebra de 3600 años de antigüedad, descubierto en Alemania en 1999, es una de las representaciones del cosmos más antiguas que se preservan. El disco de bronce de 30 centímetros, 12 pulgadas, tiene una pátina azul verdosa y está decorado con incrustaciones de oro que se cree representan el Sol, la Luna y las constelaciones. Pero debajo del Sol y la Luna hay lo que parece otra media luna, más alargada y fina. Podría ser quizás Nibiru. Un día cualquiera de hace unos 3600 años, los habitantes de una antigua ciudad que hoy llamamos Tal el Hammam se dirigían a hacer sus tareas cotidianas sin tener ni idea de que un meteorito helado volaba hacia ellos. Sabemos que Nibiru trae consigo una lluvia de meteorito, por lo que esta historia podría tener relación con la llegada de Nibiru de hace 3600 años. El meteorito que devastó una ciudad y pudo haber inspirado la leyenda de Sodoma y Gomorra. Un día hace unos 3600 años, los habitantes de una antigua ciudad del Medio Oriente ahora llamada Tal el Hammam realizaban sus actividades cotidianas sin saber que una roca espacial helada invisible se acercaba a ellos a una velocidad de aproximadamente 61.000 km por hora. Destellando a través de la atmósfera, la roca explotó en una enorme bola de fuego a unos 4 kilómetros sobre el suelo. La explosión fue unas 1000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Los sorprendidos habitantes de la ciudad que la miraron quedaron cegados al instante. La temperatura del aire se elevó rápidamente por encima de los 3600 grados Fahrenheit, 2000 grados Celsius. La ropa y la madera estallaron inmediatamente en llamas. Espadas, lanzas, adobe y cerámica comenzaron a derretirse. Casi de inmediato, toda la ciudad se incendió. Unos segundos más tarde, una onda sísmica masiva sacudió la ciudad. Moviéndose a unos 1200 km por hora, era más poderosa que el peor tornado jamás registrado. Vientos mortales azotaron la ciudad, demoliendo todos los edificios. Arrancaron los 12 metros superiores del palacio de 4 pisos y arrojaron los escombros revueltos hasta el siguiente valle. Ninguna de las 8000 personas o animales de la ciudad sobrevivió. Sus cuerpos fueron destrozados y sus huesos explotaron en astillas. Aproximadamente un minuto después, a 22 kilómetros al oeste de Tal el Hammam, los vientos de la explosión llegaron a la ciudad bíblica de Jericó. Sus muros se derrumbaron y la ciudad se quemó hasta los cimientos. Todo suena como el clímax de una película sobre desastres de Hollywood. ¿Cómo sabemos que todo esto sucedió realmente en ese lugar cerca del Mar Muerto en Jordania hace milenios? Ahora llamada Tal el Hammam, la ciudad está ubicada a unos 11 kilómetros al noreste del Mar Muerto en lo que ahora es Jordania. Obtener respuestas requirió casi 15 años de minuciosas excavaciones por parte de cientos de personas. También involucró análisis detallados de material excavado por más de 2 docenas de científicos en 10 estados de EU, así como Canadá y la República Checa. Cuando nuestro grupo finalmente publicó la evidencia recientemente en la revista Scientific Reports, los 21 coautores incluían arqueólogos, geólogos, geoquímicos, geomorfólogos, mineralogistas, paleobotánicos, sedimentólogos, expertos en impacto cósmico y médicos. Así es como construimos esta imagen de devastación en el pasado. Tormenta de fuego por toda la ciudad hace años, cuando los arqueólogos observaron las excavaciones de la ciudad en ruinas, pudieron ver un manto oscuro y desordenado de aproximadamente 1,5 metros de espesor de carbón, ceniza y adobe y cerámica derretida. Era obvio que una intensa tormenta de fuego había destruido esta ciudad hacía mucho tiempo. Esta banda oscura pasó a llamarse la capa de destrucción. Nadie estaba seguro de lo que sucedió exactamente, pero esa capa no fue causada por un volcán, un terremoto o una guerra. Nada de eso es capaz de fundir metal, adobe y cerámica. Para averiguar qué podría haber sido, nuestro grupo usó la calculadora de impacto en línea para modelar escenarios que se ajustan a la evidencia. Construida por expertos en impacto, esta herramienta les permite a los investigadores estimar los muchos detalles de un evento de impacto cósmico, basándose en otros eventos de impacto conocidos y detonaciones nucleares. Al parecer, el culpable en Tal el Hammam había sido un pequeño asteroide similar al que derribó 80 millones de árboles en Tunguska, Rusia en 1908.
Habría sido una versión mucho más pequeña de la roca gigante de kilómetros de ancho que empujó a los dinosaurios a la extinción hace 65 millones de años. Teníamos una causa posible. Ahora necesitábamos pruebas de lo que sucedió ese día en Tal el Hammam. En conjunto, toda esta evidencia muestra que las temperaturas en la ciudad aumentaron más que las de los volcanes, la guerra y los incendios normales de la ciudad. El único proceso natural que queda es un impacto cósmico. La misma evidencia se encuentra en sitios de impacto conocidos, como Tunguska y el cráter Chicxulub, creado por el asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios. Un enigma restante es por qué la ciudad y más de 100 asentamientos de otras áreas fueron abandonadas durante varios siglos después de esta devastación. Puede ser que los altos niveles de sal depositados durante el evento de impacto hicieran imposible el cultivo. Aún no estamos seguros, pero creemos que la explosión pudo haber vaporizado o salpicado niveles tóxicos de agua salada del Mar Muerto por todo el valle. Sin cultivos, nadie habría podido vivir ahí por unos 600 años, hasta que las mínimas precipitaciones en este clima desértico lavaran la sal de los campos. ¿Algún testigo sobrevivió la explosión? Es posible que una descripción oral de la destrucción de la ciudad se haya transmitido durante generaciones hasta que se registró como la historia de la Sodoma bíblica. La Biblia describe la devastación de un centro urbano cerca del Mar Muerto. Piedras y fuego cayeron del cielo, más de una ciudad fue destruida, un denso humo se elevó de los incendios y los habitantes de la ciudad murieron. ¿Podría ser este un relato antiguo de un testigo ocular? Si es así, la destrucción de Tal el Hammam puede ser la segunda destrucción más antigua de un asentamiento humano por un evento de impacto cósmico, después de la aldea de Abu Hurera en Siria hace unos 12.800 años. Es importante destacar que puede ser el primer registro escrito de un evento tan catastrófico. Sobrecogedor. Lo que da miedo es que es casi seguro que no será la última vez que una ciudad humana se enfrente a este destino. Con la llegada de Nibiru, las explosiones de aire del tamaño de Tunguska, como la que ocurrió en Tal el Hammam, pueden devastar ciudades y regiones enteras, y representan un grave peligro en la actualidad. Desde septiembre de 2021, hay más de 26.000 asteroides conocidos y un centenar de cometas de período corto cercanos a la Tierra. Uno inevitablemente chocará contra el planeta. Millones más permanecen sin ser detectados. A menos que los telescopios terrestres o en órbita detecten estos objetos rebeldes, es posible que el mundo no tenga ninguna advertencia, al igual que la gente de Tal el Hammam. Hacia el año 3600 a.C., los pobladores de los Balcanes crearon la suficiente contaminación como para que podamos detectarla hoy 9 sept 3600 años antes de Cristo. Inicio de la escritura. Descripción. La escritura da inicio a la historia, y se dio en Mesopotamia adoptando una forma cuneiforme, haciendo que sea posible la transmisión de conocimientos. Aquí nos dejaron el conocimiento de Nibiru y sus 3600 de su paso lo más cerca de la Tierra y sus consecuencias. Junto con la escritura, aparecen los fundamentos de la ingeniería en general. Misión arqueológica. Haya raras inscripciones de hace 3600 años en Egipto. Los arqueólogos señalaron que la colección de inscripciones datada de la época de la reina Hatshepsut y Tutmosis III. El reconocido arqueólogo egipcio, Say Hawass, anunció este miércoles el descubrimiento de inscripciones raras de hace 3600 años que fueron halladas en los restos del templo del Valle de la Reina Hatshepsut, en el complejo de Deir el-Bahar y de Luxor en Egipto, además de otros artefactos antiguos. Tutmosis III, el gran conquistador del Imperio Nuevo, muestra de su gran poder es su lugar de descanso, que se considera la primera tumba decorada del Valle de los Reyes. Este mapa animado con las ciudades más pobladas de Europa en los últimos 3600 años, te va a sorprender. Cádiz, donde sitúan a la Atlántida, será Sodoma y Gomorra. Hace 3600 años, meteorito 1000 veces más potente que Hiroshima aniquiló civilización del Mar Muerto. Antes de Cristo hubo un ataque nuclear, realizado por los dioses del planeta Nibiru. El viento nefasto lo fulminó todo, incluido la mujer de Lot, dejando ni rastro de gente ni animales. Planeta Nibiru. Secharia Sitchin sugiere que el símbolo en forma de estrella y otros 11 puntos en este sume Secharia Sitchin fue masón. Como en todas las cosas, también existe un gran número de personas que echan por tierra estas teorías y predicciones. Pero, sea cierto o no, ante la posibilidad de que esta información pudiera ser cierta, cuando miramos al cielo y vemos su inmensidad, nos preguntamos si habrá algo más ahí fuera. Y es que hemos ido descubriendo planetas, poco a poco, gracias al empeño de unos y a los conocimientos de otros.
A pesar de la incredulidad inicial cuando se plantean nuevos conceptos, la lógica, la ciencia, o los acontecimientos, en ocasiones han terminado por dar la razón a nuevas perspectivas y descubrimientos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo no ha estado la humanidad empeñada en que la Tierra era plana? En una época en la que los fenómenos naturales como sequías, inundaciones, incendios forestales, huracanes, etc., preocupan a la población, y a los líderes, de todo el mundo, muchos se preguntan si no habrá una razón específica que sea la causa de este declive general. Y cuando el calentamiento global y el cambio climático están en boca de todos porque finalmente se ha descubierto que era un engaño, otra explicación aparentemente nueva, pero que parece ser ya se había manifestado en el pasado, se abre camino con fuerza. Cuando se descubrieron perturbaciones en la órbita de Saturno, los cálculos matemáticos de los astrónomos predijeron la existencia de otro planeta. Fue gracias a estas predicciones que William Herschel descubrió el planeta Urano en 1781. Pero los astrónomos no tardaron en descubrir que también Urano sufría perturbaciones en su órbita, por lo que la búsqueda de otro planeta no cesó. En el siglo XIX, John Kyle Hermes, matemático y astrónomo, predijo la existencia y posicionamiento de un objeto de gran tamaño en el sistema solar exterior. Uno que él pensaba tenía la fuerza suficiente como para perturbar la órbita del planeta Urano. Posteriormente, en el año 1846, el astrónomo alemán John Galle, utilizando estas predicciones matemáticas, descubrió el planeta Neptuno. Sin embargo, las perturbaciones halladas en la órbita de Neptuno dejaron bien claro que la causa de todas las perturbaciones todavía estaba por descubrir. Cuando Clyde Tombaugh descubrió el planeta Plutón en 1930, muchos suspiraron aliviados pensando que ya habían resuelto el misterio, pero los cálculos matemáticos pronto probaron que la masa de este pequeño planeta era insuficiente como para causar perturbaciones en Neptuno. La búsqueda del 10º planeta continuó. El 26 de enero de 1983, la NASA lanzó el satélite infrarrojo astronómico, IRAS. Algunos investigadores independientes del planeta 10 mantienen que el propósito de este satélite es el de buscar el planeta 10 en el cielo. 4 días después de su lanzamiento, John Noble Wilford escribía un artículo interesante en el New York Times con el título "Aumentan las claves en la búsqueda del planeta 10". El 30 de diciembre de 1983, el científico jefe del telescopio astronómico por infrarrojos, IRAS, anunció que la NASA había descubierto el planeta 10. El descubrimiento fue publicado en 6 periódicos. Enlace al artículo. Posiblemente tan grande como Júpiter. Posteriormente, en un artículo publicado el 10 de septiembre de 1984 por US News and World Report, Henry Neugebauer, director del Observatorio Palomar del Instituto de Tecnología de California, decía: "Todo cuanto puedo decir es que todavía no sabemos lo que es. Algunos astrónomos dicen que el objeto que emite calor es una estrella colapsada que no se había descubierto o posiblemente una enana marrón, un cuerpo celeste que no llegó nunca a convertirse en una estrella". Sin embargo, un número creciente de astrónomos insisten en que el objeto es una masa gaseosa que evoluciona lentamente en un planeta. Durante décadas, los astrónomos han observado que las órbitas de 2 gigantescos y distantes planetas, Neptuno y Urano, se desvían lentamente del camino que deberían según las leyes de la física. La fuerza gravitacional del planeta 10 podría ser la explicación a esta desviación. Por otra parte, dice Neugebauer, si podemos mostrar que nuestro propio sistema solar todavía está creando planetas, sabremos que está sucediendo también alrededor de otras estrellas. En 1984, la NASA se retractó del descubrimiento y, desde entonces, ha negado la existencia de Nibiru. En un comunicado de prensa de 1992, según Sitchin, la NASA explicaba: "Desviaciones inexplicables en las órbitas de Urano y Neptuno apuntan a la existencia de un gran objeto en el sistema solar exterior, de 4 a 8 veces la Tierra, en una elevada órbita muy inclinada, más allá de 11 billones de kilómetros del Sol". Muchos científicos y astrónomos relacionados con esta investigación creen que, debido a la abrumadora evidencia, los gobiernos del mundo ya son muy conscientes de lo que está sucediendo con respecto a la aproximación de este objeto masivo, que los preparativos están en marcha, y que los desmentidos oficiales y falta de información en los medios de comunicación son debido a la intención de no causar el pánico global acerca de lo que podría suceder cuando tenga lugar el evento.
La especulación, en base a las tendencias mundiales de los últimos 20 años y a la postulación científica, es que tal acontecimiento, conforme se acerca cada vez más el objeto, afectará cada vez más al campo magnético de la Tierra, potenciando la actividad sísmica y los desastres naturales en todo el globo. Según los expertos, cuando el planeta décimo sobrevuele finalmente la Tierra, podría comenzar un violento fenómeno cósmico y durar varios meses, afectando a la Tierra de formas muy intensas, mientras el planeta se ve bombardeado por tormentas solares y rayos cósmicos. Además, los expertos puntualizan que los gobiernos del mundo ya se están preparando y que, a través de 12 satélites, situados sobre el Polo Norte y Europa, han descubierto una grieta importante en el campo electromagnético de la Tierra. Entre las pruebas de los preparativos del gobierno, circula la teoría de un proyecto clandestino de la NASA de lanzar varios satélites para supuestamente detectar y advertir que satélites antiguos podrían haber ampliado su tiempo de vida, y que se podría estar construyendo un nuevo observatorio con un telescopio nuevo por infrarrojos a instalar dentro de una instalación de los Estados Unidos en el Polo Sur. En el año 2003, se lanzó el telescopio espacial Spitzer, uno de los telescopios más grandes por infrarrojos. Además, ahora tenemos el Observatorio de la Estratosfera, por la astronomía infrarroja, mediante un avión Jumbo preparado con telescopios a bordo para el estudio astronómico. El SPT, o Telescopio del Polo Sur, es un telescopio por ondas, construido recientemente en la Antártica para monitorear objetos no observados en una franja visible. Los franceses tampoco se han quedado atrás y han construido el telescopio Concordia, supuestamente para monitorear la actividad sísmica en Júpiter. En diciembre de 2008, comenzó a funcionar el nuevo Pan-STARRS, telescopio de investigación panorámica y sistema de rápida respuesta, en el monte Haleakala, en Maui, Hawái. Equipado con la mayor cámara de grabación digital de 1,4 billones de píxeles por imagen. Este aparato está diseñado para buscar y encontrar cualquier asteroide, cometa o cualquier otro planeta que pueda suponer una amenaza para el planeta Tierra. Curiosamente, el telescopio conocido como Hubble, que en principio tendría que haber terminado su misión en el año 2007, fue reprogramado para que continuara funcionando hasta el año 2013. Y en agosto de 2008, al telescopio Hubble le fue añadido un hardware clasificado, así como escudos especiales de calor. En abril de 2010, se añadió a esta larga lista de observatorios el telescopio Lucifer, en el Monte Graham, cerca de Wilcox, Arizona. El telescopio, propiedad del Vaticano, es el telescopio óptico, binocular, más grande del mundo, diseñado para aportar observaciones sin precedentes de objetos cercanos a los infrarrojos. Su tecnología por infrarrojos y su nombre, parecen querer dar a entender que también el Vaticano busca el planeta décimo. Existe una supuesta filtración de los servicios secretos del Vaticano que habla acerca de un proyecto denominado Secretum Omega, que implica una aventura secreta en conjunto con la NASA. Según esta fuente extraoficial, el telescopio por infrarrojos del estado del Pontífice, Siloe, habría sido lanzado al espacio en 1995 para monitorear la aproximación de Nibiru. El informante también ha revelado que, aparte de los posibles efectos catastróficos del paso de este planeta, este objeto celestial alberga una raza de alienígenas, tecnológicamente avanzados, que no vendrán en son de paz. Por otro lado, resulta curioso el reciente pacto firmado entre Rusia y los Estados Unidos de América, por el que científicos del espacio van a trabajar en conjunto para crear escudos protectores alrededor de la Tierra. Puede que no sea para defendernos de agresiones con misiles nucleares, sino para los objetos y escombros espaciales procedentes de Nibiru. Lo que es evidente es que, de existir, si este objeto de gran tamaño llega ahora o si tarda otro siglo en aparecer, cuando lo haga podría ser un problema importante para la Tierra. Dicen que existen aproximadamente 50 nombres diferentes para referirse al planeta décimo o décimo planeta, aunque es posible que haya muchos más. En realidad, el término planeta décimo no es científicamente correcto, pero se basa en el ampliamente leído libro de Sitchin, D2ETH Planet. El término Nibiru no es un nombre reciente, proviene de las tablas y escritos cuneiformes de los sumerios, de hace 6000 años. Nibiru significa planeta del cruce. En cuanto a la cultura sumeria, fue la primera civilización en la Tierra de la que se tenga constancia, posteriormente se le llamó Sumeria y hoy en día es Irak. Se ha conocido a lo largo de los tiempos como Sumeria, Mesopotamia y Babilonia, y es la misma localización donde se ha establecido la primera colonización de la Tierra.
La cultura sumeria es la civilización más antigua que conocemos, en base a los objetos y monumentos que todavía se guardan. Las historias, a lo largo de la versión inglesa de la Biblia, la versión moderna de hoy de la Biblia, hablan sobre muchos eventos que cambiaron el curso de la humanidad en nuestro pasado. Si vemos estas historias en la Biblia como hechos históricos, de lo que realmente tuvo lugar, entonces necesitamos investigar los orígenes de estas historias. La versión hebrea de la Biblia, conocida como el Antiguo Testamento, que es una versión mucho más antigua que la traducción al inglés, está basada en historias de la cultura sumeria. Cuando investigamos los orígenes del Antiguo Testamento, podemos ver que también está basado en traducciones anteriores de idiomas todavía más antiguos de nuestra historia. La cultura sumeria, la primera civilización que inventara la escritura como un lenguaje escrito completo, certificó historias que se han preservado a través de nuestra moderna Biblia a través de pasajes hallados en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos ellos, hablan de un tiempo en el que el hombre vivía entre los dioses aquí, en la tierra. Los sumerios tenían 7 tablas sagradas que explicaban nuestra creación. Estas historias, conservadas en piedra, no son contadas actualmente como la versión inglesa, los 7 días de la creación. También hablaban de un gran diluvio y de cómo uno de los dioses eligió a un determinado sumerio para enseñarle a construir un barco que pudiera soportar las inmensas inundaciones. Todas las historias en la Biblia son tan solo versiones traducidas de los textos originales sumerios que todavía conservamos hasta el día de hoy, en piedra, sin cambios. Los sumerios nos cuentan que sus dioses les enseñaron todos los conocimientos increíbles que tenía la cultura sumeria hace 6000 años. Llamaban a sus dioses los Anunnaki, que traducido significa, aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Nos han legado objetos y dibujos en tablas de piedras que nos cuentan que los Anunnaki vinieron de otro planeta dentro de nuestro sistema solar. Llaman a este planeta como Nibiru, que es de donde proceden los Anunnaki, según las traducciones sumerias, y que mantiene una órbita alrededor de nuestro Sol de 3600 años. Toda la demás información que incluyen, como por ejemplo el color de los planetas del espacio exterior e incluso la distancia entre los planetas, ha sido probado que es cierto. Enviamos sondas espaciales en los años 70 que tomaron las primeras fotografías en color, que confirmaron las descripciones sumerias. En cuanto a su conocimiento, todavía hoy en día usamos sus matemáticas, medicina, ciencia, tiempo, música, astronomía y muchos otros campos. A principios de los 90, los cálculos del Observatorio Naval de los Estados Unidos habían confirmado la existencia de una perturbación en la órbita de Urano y Neptuno, que según el Dr. Thomas Evan Flandern, astrónomo del observatorio, dijo que solo podría explicarse debido a un planeta por descubrir. Él y su colaborador, el Dr. Robert S. Arrington, calcularon que el X planeta debería tener entre 2 y 5 veces la masa de la Tierra y una órbita elíptica, extremadamente extensa, que le conduciría unos 8 billones de kilómetros más lejos que Plutón. Según los cálculos del Dr. Arrington, en 1991, con su telescopio en Nueva Zelanda, calculó definitivamente que el planeta décimo se estaba aproximando desde debajo de la eclíptica, en un ángulo de 40 grados. Analizando las fotografías utilizando una técnica de comparación, originada por el afamado descubridor de Plutón, Clyde Tombaugh, el Dr. Arrington demostró que el planeta décimo realmente estaba dentro de nuestro sistema solar. Arrington envió informes de su novedoso descubrimiento, pero murió, de lo que se dijo fue un cáncer de esófago, antes de que pudiera coger su telescopio y regresar a casa para ofrecer lo que pretendía fuese una conferencia de prensa pública. El Dr. Robert S. Arrington fue astrónomo supervisor del Observatorio Naval de los Estados Unidos. Estudió el planeta décimo, Nibiru, desde su descubrimiento inicial por la NASA a principios de los años 80. En uno de sus informes de la NASA en Washington, sobre astronomía planetaria, el Dr. Arrington hablaba sobre la posible ubicación de Nibiru y de dónde había que buscar al planeta décimo. En el vídeo se puede escuchar y ver al ya fallecido Dr. Arrington, siendo entrevistado por Zecharia Sitchin el 30 de agosto de 1990. Hoy en día sabemos que más allá de los enormes planetas de Júpiter y Saturno hay muchos planetas grandes, Urano y Neptuno, y un planeta pequeño, Plutón. Sin embargo, este conocimiento es más bien reciente. Urano fue descubierto, gracias al uso de telescopios avanzados en 1781. Neptuno fue señalado por los astrónomos, guiados por cálculos matemáticos, en 1846. Se hizo evidente que Neptuno estaba afectado por un empuje gravitacional y en 1930 se localizó Plutón.
Los últimos avances en imágenes espaciales no solo se centran en perturbaciones gravitacionales como el método para localizar e identificar posibles candidatos para el planeta décimo. La descripción sumeria de hace 6.000 años de nuestro sistema solar incluye un planeta más que ellos llamaban Nibiru, que significa el planeta que cruza. Las descripciones de este planeta realizadas por los sumerios encajan perfectamente con los datos del planeta décimo, el décimo planeta, que los astrónomos buscan actualmente en las profundidades de nuestro propio sistema solar. Muchos libros importantes de religiones diferentes, de un modo u otro, han hecho alusión a la aproximación del planeta décimo. Además, numerosos visionarios también han expresado su preocupación ante la posibilidad de que tuviera lugar una catástrofe por la aproximación de un planeta, por ejemplo, Edgar Cayce, Nostradamus, etc. También se conocen filósofos que han aceptado esta posibilidad y han actuado en consecuencia. Por ejemplo, se sabe que R. Sarkar, conocido como Sri Anandamurti, un filósofo indio que murió en el año 1990, hablaba en numerosas ocasiones de que iba a suceder un reverso de los polos. Creó una organización conocida como Ananda Marga, diseñada para servir a la humanidad después de un reverso de los polos. Actualmente cuenta con aproximadamente 1 millón de miembros en todo el mundo y asisten a las víctimas de desastres importantes, como el de terremoto de Haití, Chile, etc. Pero, ¿por qué no se ha visto al planeta décimo recientemente? Nuestra astronomía moderna y antigua, ambas, sugieren una órbita elíptica bastante elevada, una órbita parecida a la de un cometa, lo que sitúa al planeta décimo en las profundidades del espacio, mucho más lejos de la órbita de Plutón. Descubrimos Plutón con nuestros telescopios, recientemente, en 1930. ¿No es posible que haya otras fuerzas en nuestro sistema solar más allá de los 9 planetas que conocemos? La descripción de los sumerios de nuestro sistema solar ha sido confirmada con los avances modernos de la ciencia. La localización del planeta décimo. Arrington, Robert S. Se utiliza la posición de Urano y Neptuno, así como la ascensión y declinación para determinar la ubicación del décimo planeta. Los residuales se convierten en longitud y latitud elíptica. Los resultados se combinan entonces en puntos normales estacionarios, produciendo una media geocéntrica espacial que parece representar el equivalente heliocéntrico de las oposiciones observadas. Se cree que este tipo de planeta debería estar situado en la región de Escorpio, con mucha menos probabilidad de que se encuentre en Tauro. Línea de tiempo de investigación con respecto a la búsqueda del planeta décimo. En 1841, John Couch Adams comenzó a investigar los, por entonces, numerosos residuales en la moción de Urano. En 1845, Urbain Le Terrier comenzó a investigarlos también. Adam presentó 2 soluciones diferentes al problema, asumiendo que las desviaciones eran causadas por la gravedad de un planeta desconocido. 30 de septiembre de 1846. Una semana después del descubrimiento de Neptuno, Le Terrier declaró que todavía podría haber otro planeta desconocido ahí fuera. El 10 de octubre, se descubrió la extensa luna Tritón, que aportó un método sencillo para determinar la masa de Neptuno, que terminó siendo un 2% mayor de lo esperado por las perturbaciones sobre Urano. Otro intento de encontrar un planeta más allá del planeta Neptuno fueron llevadas a cabo en 1877 por David Todd. Utilizó un método gráfico en base a los residuales de Urano, derivó elementos para un planeta más allá de Neptuno. Distancia 52 O, período 375 años, magnitud más débil que 13. En 1879, Camilla Flammarion añadió otro tema a la existencia de un planeta más allá de Neptuno. Los cometas periódicos tienden a girar alrededor de órbitas de planetas grandes. Júpiter es el que tiene el mayor número de este tipo de cometas y Saturno, Urano y Neptuno también tienen algunos, cada uno. Percival Lowell, muy famoso por ser aficionado de Marte, construyó un observatorio privado en Flagstaff, Arizona. Lowell llamó a este planeta hipotético, planeta décimo, y llevó a cabo varias búsquedas, sin éxito. Su primera búsqueda del planeta décimo llegó a su fin en 1909, pero en 1913 lo intentó nuevamente, con una nueva predicción para el planeta décimo, Epoch 1850, 01, 01, 11, 67, Dec. Peri. 186, excentricidad 0228, 47, 5, O. Inclinación 7, 30, Dec. Masa 1, 21.000 masas solares. Lowell y otros investigadores buscaron el planeta décimo en vano desde 1913-1915.
En 1915, Lowell publicó sus teorías sobre el planeta décimo. Es irónico que ese mismo año, se tomaron dos fotografías no muy nítidas de Plutón en el observatorio de Lowell. Sin embargo, nunca fueron reconocidas hasta después del descubrimiento de Plutón en 1930. Nueva York Times. 19 de junio de 1982. Algo ahí fuera, mucho más lejos de lo que conocemos en nuestro sistema solar, parece estar influyendo sobre Urano y Neptuno. Algunas fuerzas gravitatorias perturban a estos dos planetas gigantes, causando irregularidades en sus órbitas. Esta fuerza sugiere la presencia, muy lejos y sin ser observado, de un gran objeto que podría ser el largamente buscado planeta décimo. La última vez que se llevó a cabo una búsqueda seria del cielo, se descubrió Plutón en 1930, el noveno planeta. Pero la historia comienza hace más de un siglo, después del descubrimiento de Urano en 1781 por el astrónomo británico y músico William Herschel. Hasta entonces, el sistema planetario parecía terminar en Saturno. Hoy en día, los científicos aceptan teorías en cuanto a las placas tectónicas. Hay artículos y estudios que demuestran que, hace mucho tiempo, todos los continentes de la Tierra estaban en un lado del planeta. Lo que la historia no explora es la respuesta a la pregunta: si todos los continentes estaban a un lado, ¿qué había al otro lado? El otro lado se había descrito como un enorme agujero, coincidiendo con la descripción de los sumerios de cómo era la Tierra. Los sumerios decían que la Tierra era en realidad la mitad del planeta llamado Tiamat, que se rompió al chocar con Nibiru, el planeta décimo. El descubrimiento de nuevos planetas, en los últimos 200 años, ha sido más bien debido a la ciencia de las matemáticas que al diseño de mejores telescopios. Las irregularidades matemáticas en las órbitas de los planetas han originado que los astrónomos especulen sobre la existencia de otro planeta sin descubrir que se encuentra más lejos. Los astrónomos están tan seguros de la existencia de este planeta que ya lo han llamado planeta décimo, el décimo planeta. Incluso la NASA ha reconocido oficialmente la posibilidad del planeta décimo, anunciando que algún tipo de objeto misterioso existe realmente ahí, más lejos del planeta más lejano. Un año después, la nueva nave espacial IRAS, satélite astronómico infrarrojo, fotografió un extenso objeto misterioso en las profundidades del espacio. Hasta el día de hoy, la búsqueda del planeta décimo continúa. Podría ser que algún día, no muy lejano, nos encontremos un planeta que coincida con las descripciones de los sumerios de un planeta entre 4-8 veces el tamaño de la Tierra, en su elevada órbita elíptica de 3600 años alrededor del Sol. Podemos ver una prueba de que los continentes estaban conectados antiguamente, simplemente mirando un mapa de la Tierra y comprobando cómo encajan las piezas. Esto significaría que, en alguna ocasión, la Tierra era la mitad de un planeta. ¿A dónde se ha ido la otra mitad? Los diagramas muestran las descripciones de los sumerios, explicando cómo se formó nuestra Tierra. Según ellos, los satélites del planeta décimo, Nibiru, colisionaron con nuestra antigua Tierra en el pasado, creando el cinturón de asteroides y quedándose como otro miembro de nuestro sistema solar, para siempre, con una órbita de 3600 años alrededor del Sol. En febrero de 1971, los Estados Unidos lanzaron el Pioneer 10. Los científicos del Pioneer 10 dejaron una placa de aluminio grabada. La placa intenta explicar, a quien pueda encontrarla, que la humanidad está compuesta por hombres y mujeres, etc., y que, Pioneer 10, procede del tercer planeta de este Sol. Nuestra astronomía se basa en la noción de que la Tierra es el tercer planeta contado desde el centro de nuestro sistema, es decir, desde el Sol. Sin embargo, para alguien que se acerca desde el espacio exterior, el primer planeta es Plutón, el segundo es Neptuno, el tercero es Urano, el cuarto Saturno, el quinto Júpiter, el sexto Marte y la Tierra sería el séptimo. El hecho de que el 12º planeta aparezca y desaparezca de la vista de la Tierra, confirma la existencia de su permanencia en la órbita solar. De esta forma actúa como muchos otros cometas. Su órbita. Imagen reciente del planeta décimo visto en Portland, Estados Unidos. La órbita de Nibiru es larga y estrecha. No depende de temas gravitacionales u orbitales del sistema solar, sino en un esquema mucho mayor, que hace que tenga que volver a nuestro sistema solar. Existe un equilibrio entre la atracción que ejerce nuestro Sol y otro objeto, que no vemos pero que también existe. Nibiru viaja de forma interminable entre estas dos fuerzas, incapaz de establecer una órbita alrededor de uno solo. Su trayectoria hace que permanezca la mayor parte del tiempo en el espacio oscuro, desplazándose lentamente de uno a otro.
y cuando se aproxima a uno de estos gigantes, siendo uno de ellos nuestro Sol, acelera su velocidad, y llega a una velocidad máxima cuando lo pasa. Por la red informática circula la idea de que algo que pudiera estar relacionado con la observación del planeta Nibiru es el lanzamiento al espacio de la sonda Siloe por parte del Vaticano. Dicha sonda habría sido construida en el Área 51 de los Estados Unidos y colocada en órbita no por un cohete de la NASA, sino por la astronave Aurora, de última generación tecnológica y capaz de salir de la atmósfera a velocidades supersónicas. Una supuesta fotografía del rojo Nibiru acompañado de 6 lunas, vista que podía observarse en la red hasta no hace muchos meses, se cree que pudiera haber sido tomada por la sonda Siloe, si bien otras opiniones atribuyen su autoría al telescopio de rayos infrarrojos que el Vaticano levantó en el Monte Graham de Arizona en 1993, y que algunos medios estiman que lleva el sobrenombre de Lucifer. Además de estos telescopios, el Vaticano tendría 2 importantes observatorios de exploración espacial, uno en Chile y otro en Alaska, manejados por astrónomos jesuitas. Naturalmente, mientras no exista acreditación fehaciente del asunto, lo expuesto en relación con el Vaticano, que lo es a modo anecdótico, está considerado como pura especulación. En contra de la existencia del planeta Nibiru está la entera comunidad científica de astrónomos. Aduce esta que es imposible que un planeta se mueva en una órbita tan marcadamente elíptica como la que describen sus defensores y más, rotando entre 2 soles remotísimos entre sí, estando fuera de nuestro sistema planetario el que denominan Sol Negro. Todos los planetas orbitan más o menos elípticamente alrededor de una estrella, aunque en algún caso la tal estrella pudiera ser binaria. Nunca orbitan los planetas como lo hace un cometa, por lo que, de existir realmente Nibiru, se trataría de un cometa y no precisamente de dimensiones mayores a las de la Tierra. De existir Nibiru y aparecer cada poco más de 3600 años, la historia habría documentado claramente su última aparición, pues, de causar tantas catástrofes que se le imputan, el hecho no hubiera pasado inadvertido a la humanidad. Por otro lado, la NASA afirma que no ha encontrado prueba alguna de la existencia del planeta Nibiru. De ser un cuerpo de gran tamaño, mayor que el de Plutón, ya se habría descubierto hace tiempo, incluso si se hallara más allá del cinturón de Kuiper, donde se cierra el sistema solar. El cinturón de Kuiper, descubierto en los años 90 del siglo XX, es un conjunto de objetos compuestos por hielo y rocas que orbitan en el extremo del sistema solar. Hasta ahora solamente se conocen unos 800 de estos gélidos cuerpos. Los astrónomos creen que los cometas de período corto o con órbita inferior a los 200 años proceden de dicho cinturón. Fuera del sistema solar se han detectado otros planetas que orbitan alrededor de sus respectivas estrellas. Ninguno de ellos lo identifican los astrónomos como el famoso planeta Nibiru, dado que sus órbitas son cerradas, es decir, que tales cuerpos circundan exclusivamente sus respectivos soles, y no efectúan órbitas elípticas que se extiendan a los soles de otros sistemas planetarios. No se detecta, pues, un hipotético planeta Nibiru que desde un lejano sistema planetario y desde un supuesto Sol negro se acerque amenazadoramente a nuestro Sol y a nuestra Tierra. Otra cosa es que Nibiru pueda ser un cometa o que con ese nombre pueda ser bautizado en el futuro algún nuevo cometa o asteroide que se aviste por vez primera. En modo alguno sería el gigantesco cuerpo híbrido de planeta-cometa que describe Muñoz Ferrada. En el peor de los casos, si un cometa o asteroide impacta en la Tierra, esta no sufriría las catástrofes que algunos pronostican. La atmósfera desintegraría gran parte del intruso y sus restos caerían diseminados en varios lugares. Constantemente caen rocas del espacio y la Tierra sigue su curso. El Vaticano no quiere que sepas sobre Nibiru y los Anunnaki ángeles caídos. La antigua Sumeria y Babilonia, al igual que muchas culturas de la antigüedad, creó mitologías para explicar el mundo que los rodeaba. La epopeya de Gilgamesh es una de estas mitologías. Existen varias versiones del poema épico, pero la versión acadiana en 12 tablillas es la más conocida. La historia se centra en la amistad entre el personaje principal, Gilgamesh, y Enkidu. Gilgamesh, el rey de Uruk, es 2/3 dios y 1/3 humano. Ha maltratado al pueblo de Uruk, por lo que los dioses crean a Enkidu para distraer a Gilgamesh. Su inesperada amistad los lleva a un viaje de fantásticas aventuras que acaba con la muerte de Enkidu. Una característica importante de esta epopeya es una historia de inundación en la que un personaje llamado Utnapishtim y su esposa sobreviven a una gran inundación y consiguen la inmortalidad. La existencia de esta historia de la inundación, con sus muchas similitudes con el relato de Génesis, apunta a una fuente común.
En lugar de que el relato del diluvio de Génesis sea copia de la epopeya de Gilgamesh, ambos relatos son registros totalmente separados de algo que realmente ocurrió, es decir, un diluvio universal. Los dioses que aparecen en la epopeya de Gilgamesh son los Anunnaki, un nombre que probablemente significa los de sangre real o descendientes de un príncipe en el antiguo idioma sumerio. En contraste con esta mitología pagana está el relato bíblico de los Nefilim. ¿Quiénes eran los Nefilim? Según la Biblia, los Nefilim eran los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, Génesis 6, 1, 4. Aunque existen diferentes interpretaciones de este pasaje, GodQuestions.org cree que se refiere a los ángeles caídos, hijos de Dios, tomando forma humana y apareándose con las hijas de los hombres, mujeres humanas, creando así una raza de seres mitad humanos y mitad angelicales. ¿Existe alguna relación entre los Anunnaki y los Nefilim? Tal vez. Es muy interesante observar que tanto el relato del diluvio bíblico como la epopeya de Gilgamesh mencionan seres sobrenaturales parecidos a dioses que interactúan con la humanidad con relación a un diluvio universal. Así que, es probable que los mitos sobre los Anunnaki tengan su origen en la realidad de los Nefilim. El término Anunnaki, que significa descendiente de la realeza o los que vinieron del cielo, hace referencia a un grupo de deidades sumerias. Las teorías de conspiración modernas interpretan a los Anunnaki como extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado, influyendo en la civilización humana. Estas teorías suelen basarse en interpretaciones literales de textos antiguos, ignorando el contexto histórico y cultural. El libro de Enoch también habla de un grupo que vino como refuerzo más tarde y eran racialmente diferentes de los otros, y estos debían realizar algunos trabajos básicos para los ángeles entre la población humana. Su gobernador, según Enoch, se llamaba Satanael. Ellos son los que rompieron las leyes del cielo y tomaron a las hijas de los hombres para ser sus esposas, y de ellas tuvieron hijos. El castigo por esto fue el diluvio, que debía permitir un nuevo comienzo y destruir los errores de estos ángeles caídos. A partir de la escasa literatura de que disponemos, como la antigua literatura sumeria y babilónica, la Biblia y el libro de Enoch, algunas personas han generalizado las características básicas de los 7 principales, los arcángeles y sus nombres. La razón por la que creo que tiene razón es porque he intentado un enfoque diferente, utilizando el sumerio antiguo y el húngaro como referencia, y he podido corroborar sus afirmaciones. Las definiciones del significado de los títulos de los arcángeles que defino al principio de cada nombre, se derivan todas de la evaluación de Christian O'Brien, basada en la literatura religiosa antigua y seguida de mi análisis lingüístico. En nuestra literatura relativa a los 7 arcángeles, aparecen a menudo los siguientes nombres: Miguel, un ángel de la guarda militarista; Ninurta; Gabriel, el gobernador del Eren; Ninlil; Uriel, gobernante de todo lo que rodea al Eren; Enlil; Rafael, artes curativas. Enki, Raguel, juzgar y vigilar; Sariel, castigo de los crímenes; Nergal / Ninurta, Remiel, responsable de difundir la palabra y las noticias. Como resulta evidente, todos estos nombres terminan en El, que era el título de los ángeles, al igual que los dioses de los hebreos, los Elohim. He incluido entre paréntesis algunos de los equivalentes sumerios de los nombres que conocemos por su mitología. El relato más detallado de las actividades de los ángeles es el de Enoch, que supuestamente vivió antes del diluvio. Fue reclutado por los ángeles para realizar tareas tales como ser un intermediario, o mensajero, entre los ángeles y los hombres, y para ser un escriba o guardián de los registros. Sus relatos se escribieron y se han transmitido durante miles de años. Sus historias son muy inusuales, y son las historias de un simple hombre primitivo en el desconcertante y asombroso mundo técnicamente incomprensible para el hombre hasta hace poco. Llegados a este punto, prescindamos de la visión religiosa de lo que es un ángel y tratemos simplemente de comprender lo que nos transmitió la civilización más primitiva del hombre, sin ningún sesgo preconcebido. En palabras de los sumerios, lo que nosotros llamamos ángeles, ellos los llamaban Anunnaki, que significa del cielo. An significaba cielo, cielo, Dios alto y principal, y Nak era el sufijo genitivo y locativo que nosotros escribimos por separado como Of. Del mismo modo, en húngaro la palabra sumeria An se encuentra como Mandi, mientras que el sufijo Nak es también el genitivo / locativo y significa Of, o relación. Variaciones de este sufijo se encuentran en la mayoría de las lenguas ural o altaicas a las que pertenece el húngaro. Sin embargo, hay otro uso inusual del sufijo húngaro Nak, reservado para los cargos administrativos más altos, que originalmente servían al rey.
Por eso, el primer ministro, el Nod, el portavoz, Esonod, el tesorero, Karnod, el ingeniero, Mernod, utilizaban tales títulos. En las antiguas ciudades-estado sumerias, estos cargos más importantes los ocupaban los ángeles de segunda categoría, los Anunnaki. Los vecinos orientales de los sumerios, los elamitas también utilizaban el título Nat para el rey. Solo después de que los Anunnaki finalmente se fueron, el gobierno fue entregado al primer rey humano, que fue registrado como Etana de la ciudad de Kish. Este mismo Etana aparece en la mitología húngara como el padre del primer constructor del imperio, el gran cazador Nimrod, y no el Kush bíblico. Es interesante que ciertas tradiciones escitas orientales llamen al antepasado de su pueblo Kush Tana, una combinación de los dos. En la mitología sumeria, a diferencia de la versión bíblica, fue Etana y no Nimrod, quien deseaba visitar el cielo, el hogar de los dioses, y lo consiguió con la ayuda de un águila o una nave espacial, según nuestra interpretación. Volviendo al significado de los títulos de los 7 arcángeles, que eran el consejo gobernante que dirigía las actividades de los ángeles. Si eliminamos el sufijo el, nos quedamos con su título funcional, si utilizamos la lengua sumeria como guía. Micha, Mishamash, Miguel, se refiere a héroes/príncipes en sumerio antiguo, al igual que en lenguas dravídicas, ugaríticas y escitas antiguas. Gabriel, era el gobernador femenino del Edén. Si observamos que la palabra latina original para gobernador, era gubernator, entonces de nuevo se reconoce el antiguo título de Gabr. Rafael, es conocido como el arcángel responsable de las artes curativas. En la antigüedad, el chamán era el responsable de las artes curativas. En sumerio se le llamaba Tal, que en húngaro es Taltos. Su método a menudo requería la comunicación con los espíritus, que podían curar a los enfermos y eliminar los espíritus malignos del cuerpo. El chamán sumerio no era un primitivo, como lo son muchos chamanes de las sociedades primitivas. Terradel, era el encargado de sentenciar o llevar ante la justicia a quienes infringían las leyes. En la antigua Babilonia Ragum era la demanda presentada contra el acusado. Del mismo modo, en húngaro Raga Alom es la demanda contra el acusado. De Sariel, es el responsable del castigo de los culpables, el guardián de su encarcelamiento que aísla a los criminales y los encierra en un recinto penal. Terremiel, es la función más difícil de caracterizar realmente. Se supone que es el mensajero y portador de noticias e información. Sin embargo, la raíz de la palabra Ren se asocia normalmente con bienvenida, alegría, felicidad, que son ruidug en sumerio. Sin embargo, Ragaba significa mensajero. En inglés existe una maravillosa palabra paralela a esta asociación, ya que revel es disfrutar de algo, pero reveal es revelar información oculta. En sumerio Ash igual 1, primero y Ten igual creador. El principal creador de los dioses se llamaba Señor de la Tierra Enki, que también se llamaba Darama, que también se ha traducido como Gran Stag, pero que también significa creador en húngaro como Terento. Su nombre quizá explique el origen del mito húngaro del origen, llamado la leyenda del Stag, que a menudo se denomina mito totémico del origen, pero que en realidad puede ser solo una leyenda simbólica, cuya historia se recrea anualmente como los movimientos de la constelación Ursa Mayor y el nacimiento y muerte de las estaciones. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.